Buenos días, hermanos, hermanas. En este día, en esta mañana, queremos saludarles en el nombre del Señor, sabiendo que este día es para adorarle y glorificarle a nuestro Padre Dios. Pero antes vamos a agradecer en oración al Señor. Oremos. Bendito Dios, y aquí estamos delante de ti, humillados tal como somos pecadores, bendito Padre. Dios, tú conoces nuestras debilidades, tú sabes nuestros problemas, tú sabes que en este mundo tenemos pruebas, tenemos muchas cosas que nosotros como creyentes, como tus hijos, estamos soportando. Bendito Padre, en este momento te rogamos, te suplicamos y que te acuerdes por tus hijos, Señor. Tú sabes que en este mundo tú has traído tu justicia y que en este momento el mundo está sufriendo. Pero en medio de eso también nosotros estamos tus escogidos. Bendito Dios, solamente nos ponemos en tus manos, pero nos acordamos de tu promesa. Acordándonos de tu promesa, Señor, nos sentimos gozosos y contentos porque somos tuyos y tú eres nuestro Dios único. Por eso, Padre Santo, en este momento, ayúdanos. Bendice el siervo que va a traer tu palabra. Y que tu palabra salga, Señor, como un cuchillo de doble filo que puede penetrar al corazón, a la mente, hasta el tuétano, como tu palabra dice. Señor, abra los corazones. ¿Cuántos en este mundo, por este medio, van a escuchar tu mensaje? Pero en este momento, Papito Dios, queremos alabarte y glorificarte tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar en quechua, dice Salvador bendito. Mana
Vamos a alabar otro himno más que dice: vivo cada día orando. Vivo cada día a tus pies orando, pensando en tus dichos, Cristo Salvador. Del vivir en vano, líbrame te ruego, con fe victoriosa quiero trabajar. Guíame a la gloria de tu santidad, como el peregrino caminando estoy. Gozar es mi anhelo contigo, Señor, estar en el cielo por la eternidad. Pensando en riqueza, aquí no las tengo, pero tus promesas más que ellas son. Al fin de mi vida, yo ansioso espero tu voz bendecida, por siempre escuchar. Guíame a la gloria de tu santidad, como el peregrino caminando estoy. Gozar es mi anhelo contigo, Señor, estar en el cielo por la eternidad. Nunca tengas dudas de esas bendiciones, para ti son todas y caminas fiel. Si a Cristo acudes, las dudas se alejan, acepta y confía en tu Salvador. Guíame a la gloria de tu santidad, como el peregrino caminando estoy. Gozar es mi anhelo contigo, Señor, estar en el cielo por la eternidad. Guíame a la gloria de tu santidad, como el peregrino caminando estoy. Gozar es mi anhelo contigo, Señor, estar en el cielo por la eternidad. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga, bendiga sus vidas, la de sus familias. En esta mañana agradecerles que nos estén acompañando a través de esta transmisión. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de poder congregarnos a través de este medio y poder aún seguir aprendiendo de su palabra, poder cantar ahí en nuestros hogares, quizá alejados, pero juntos en el Señor. Hermanos, estamos pasando una situación muy complicada por el COVID-19. Sin embargo, es necesario recordar que no estamos solos, que el Señor nos guarda, que el Señor nos cuida, y nada ni nadie nos separará de su mano, de su inmenso amor. Gracias a Él tenemos el pan de cada día. Gracias a Él tenemos la vida que tenemos lo que necesitamos, y lo tenemos a Él, y eso es lo más hermoso. Hermanos, en esta mañana quisiera leerles el Salmo 121, versículos 7 y 8, que dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Señor nos promete guardarnos, hermanos, no solo un día, no solo ahora, sino que desde ahora y para siempre. Y confiemos en esa promesa, en que no estamos solos, en que el Señor nos guarda como un ave
bajo sus alas. Él nos guarda. Confiemos en Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, rogarte que puedas perdonar nuestros pecados. Señor, cada transgresión que cometemos en contra tuya, Señor, te pedimos perdón, porque quizá no confiamos como debemos, no hacemos lo que aprendemos, Señor, y pecamos solamente contra ti. Perdónanos, Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo. Señor, en esta mañana queremos pedirte por los hermanos de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, por las familias, cada uno, Señor, reunido en sus hogares. Te encomendamos sus vidas, que tú puedas guardar, que tú puedas sanar sus enfermedades, que tú puedas guiarlos espiritualmente, Señor, sustentar sus vidas, animarlos en momentos de aflicción. Señor, te encomendamos por los líderes de la iglesia, por los pastores, por nuestro pastor Daniel, por nuestro pastor Jeremías y nuestro pastor Alfredo. Guarda sus vidas, dales entendimiento, sabiduría para que puedan, Señor, llevar tu palabra a través de estos medios, que puedan, Señor, crecer espiritualmente. Guarda sus vidas. Tú conoces sus corazones, cuáles son las luchas que ellos tienen, y te rogamos por sus vidas. Guárdalos. Así también, Padre, rogarte que puedas guardar, que puedas sanar la vida de aquellos médicos, enfermeros, ese personal de salud de este país, Señor, que hoy en día están siendo contagiados, y a medida que más se contagian, Señor, menos personal hay para atender a la sociedad, a las personas. Te rogamos por una estabilidad en este país, Señor, que puedas permitir que tantas personas superen el COVID, aquellos que están pasando esas enfermedades. Una estabilidad de salud, Señor, te pedimos que puedas tener misericordia en ellos. Señor, los médicos siguen trabajando aún estando en sus hogares, siguen medicando, siguen intentando ayudar, y te rogamos por ellos, por sus vidas, por el trabajo que hacen, por la labor que tienen. Te rogamos que puedas sanar sus vidas para que también puedan ayudar a sanar a otros. Señor, te encomendamos la estabilidad espiritual de cada uno de los hermanos, de los creyentes, de tus hijos, Señor. Que no se asusten, que no desmayen, que no desconfíen, sino que estemos, Señor, confiadamente aferrados a ti, confiando cada instante, aún en el sufrimiento, confiando, porque sabemos que solo tú nos puedes colocar paz en nuestros corazones, esa paz que solo Cristo puede dar. Te encomendamos una estabilidad económica, Padre, de los hermanos, de aquellas personas que los necesitan. Tanta gente que por causa de esta enfermedad, Señor, no pueden ir a sus trabajos, no pueden trabajar y se frustran al no poder llevar dinero al hogar. Hacen lo que pueden, Señor, y te rogamos por esas personas, que puedas darles un trabajo, Señor. Te encomendamos también la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en Cochabamba, de la Iglesia del Paso, la Iglesia en Oruro, la Iglesia del Pastor Freddy Mujica, la Iglesia Nueva Jerusalén en La Paz. Seas tú el que vaya guardando sus vidas,
ayudando a estas iglesias a poder llevar tu palabra, el Evangelio, y no decaer, no rendirse, no desmayar, Señor, y seguir llevando tu palabra a pesar de las situaciones que están pasando cada uno en el departamento. Señor, te encomendamos sus vidas, la vida de cada uno de nosotros. Guárdanos, ayúdanos a confiar en ti, confiar en que tú nos guardas, en que no estamos solos, en que, Señor, tú estás al control de toda esta pandemia, al control de nuestras vidas. Confiar, Señor, en que tú eres un Dios soberano, en que tú haces y deshaces como a ti te place, porque tú eres Dios, tú eres Rey, y no hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre, Padre. Te rogamos que nos puedas ayudar a comprender en esta mañana y poder entender un poco de tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento. Y que esta mañana con un corazón humilde podamos aceptar y recibir tu palabra. Que sea edificante para nuestras vidas. Guía al predicador. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Jesus nerkano kaniche kamanta sajakani tatay tari boko chinimin tukuy zamas ni mapoko kutus kasmin kepangkantu no kawang kani kay kakpis bokong kaju pichus no kapikak tuna askas manta bokong kantu manano kawang kani kay kakpis bokong kaju
Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más, es un honor, un privilegio volvernos a reencontrar a través de estas pantallas. Un saludo especial para cada uno de ustedes, hermanos, con cariño, con un aprecio inmenso, deseando pronto que podamos volver a congregarnos otra vez. Pero a pesar de estas dificultades, a pesar de la difícil situación que estamos atravesando como país, no cesamos de dar gracias al Señor por tantas bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas. Y una de ellas es poder escuchar aún la palabra del Señor. Por eso en esta mañana voy a pedirte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y después estaremos orando y explicando a continuación lo que vamos a leer, y que el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro y pueda llevarnos a comprender las Escrituras. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Bendito Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante del trono de tu gracia para rogarte en especial por tu palabra que es infalible, es inerrante, es la autoridad máxima en nuestras vidas. Tu palabra que es como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Tu palabra que es como una espada de doble filo, que penetra y escudriña hasta lo más profundo de nuestras almas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla y también a aplicarla, a practicarla. Padre mío, te ruego por tu pueblo. Estamos en una situación tan difícil, Señor, donde el mundo nos da noticias, donde escuchamos a personas hablar. Pero ahora, Señor, en este día podemos escuchar la verdad de tu palabra. Podemos refrescar nuestras mentes, oh Señor, con lo que tú nos dices a través de tu palabra.
Para nosotros es la verdad absoluta. Creemos en ella, la amamos. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y Padre, me utilices como un instrumento en tus manos para comunicar tu palabra con fidelidad, con verdad, con pasión, como también con humildad. Háblanos, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos en el Evangelio de Mateo y vamos a estudiar en esta mañana el capítulo 25, versículo 14 al 30. En el capítulo 25 nosotros podemos ver con rapidez que una de las columnas vertebrales que sostiene este capítulo 25 y aún el capítulo 24 es la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo. Si hay algo que es completamente verdadero para nosotros como pueblo de Dios, es que Jesús volverá por cada uno de nosotros. Y cuán importante, hermanos, es entender esta doctrina de la segunda venida de Cristo. Aún en momentos como los que estamos viviendo, momentos difíciles, de mucha incertidumbre. No sé cuántos de ustedes han empezado a analizar cómo está el estado de la sociedad y ver cómo las personas poco a poco están entrando en pánico. La sociedad cada vez se está tornando más impaciente esta enfermedad. Hay intranquilidad, hay susceptibilidad con todo esto que estamos atravesando, mis hermanos. Y no podemos negar que en ocasiones nosotros también nos hemos visto preocupados por esta pandemia. Es una realidad. Pero, hermanos, creo yo, la pregunta más importante que debe responder la iglesia tiene que ver con su deber. ¿Cuál es el deber de la iglesia en medio de tiempos difíciles? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros para agradar a Dios en estos momentos en los que estamos atravesando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? He escuchado a muchos pastores e incluso iglesias que han estado utilizando esta pandemia para calcular la llegada, por ejemplo, del anticristo. Algunos han estado hablando de microchips que van a ser muy pronto, nos van a introducir a cada uno de nosotros. Otros han tenido la osadía de calcular por medio de esta pandemia en qué momento, qué día, qué hora, en qué instante va a llegar nuestro Señor Jesucristo. Y al parecer la iglesia ha empezado a distraerse, ha empezado a poner su mirada en asuntos que la Biblia no nos dice, no nos enseña. Esto es muy peligroso, mis hermanos, muy peligroso. La responsabilidad de la iglesia está siendo descuidada en este tiempo. Nos estamos distrayendo. La palabra del Señor es bien enfática. Al menos en el Evangelio de Mateo, si ustedes van al capítulo 24, versículo 42, el Señor Jesucristo dejó claro que no curiosemos, que no morbosemos la segunda venida de Cristo. El día, la hora, la fecha, no podemos saber con exactitud. No es nuestra responsabilidad poder estar concentrándonos en estas cosas futuras. Dice el capítulo 24, el versículo 42 del Evangelio de Mateo, el Señor les dijo a sus discípulos: velad pues, porque nadie sabe a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el versículo 36 del capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo volvió a recordar a sus discípulos con estas mismas palabras: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermano, la responsabilidad de la iglesia no es por ningún motivo empezar a examinar en qué momento ha de venir el Señor, en qué momento ha de aparecerse, o los acontecimientos que vendrán. No, hermanos, esta pandemia no ha sido dado por el Señor para estar concentrándonos en estas cosas.
No, hay una responsabilidad aún más importante de la iglesia. Y es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 25, la primera responsabilidad que tiene la iglesia, aún en tiempos difíciles, es el hecho de velar. De velar. Y el Señor lo explica con la parábola de las 10 vírgenes. En el versículo 13 del capítulo 25, el Señor dijo estas palabras: velad, pues porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La razón por la cual debemos velar, estar atentos, esperar al Señor es justamente porque no sabemos en qué momento ha de venir. Nadie lo sabe y no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia es estar atento, es esperar, pero no en trivialidades, hermanos. No, es esperar en Cristo, en Él, su segunda venida. Y eso es lo que enseña la parábola de las 10 vírgenes. Cuán importante es estar atentos, es estar velando por la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda responsabilidad que la iglesia tiene, hermanos, es la de trabajar. La de trabajar. Y esa es la que nos enseña el versículo 14 al versículo 30. La iglesia debe estar constantemente ocupada. Debemos trabajar. Y eso es la enseñanza vital que nos compete estudiar esta mañana. Un exégeta dijo, hablando de estos textos, decía él: si en la parábola de las 10 vírgenes se enseña a velar, en la parábola de los talentos se enseña la de trabajar. Así que, hermanos, debemos nosotros poner en nuestras mentes la importancia de trabajar, de estar ocupados en la viña del Señor, de permanecer fieles al Señor. Y eso es justamente lo que queremos ver a la luz de este pasaje. El pueblo de Dios tiene que permanecer fiel a su Señor, fiel al llamado, fiel a su responsabilidad, aún en tiempos de crisis. Es por eso que el título del mensaje en esta mañana titula Fidelidad al Señor. Fidelidad al Señor. Y hay 3 cosas que vamos a ver a la luz de este pasaje, y es el bosquejo que vamos a seguir. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es la supremacía del Señor. La supremacía del Señor. En segundo lugar, vamos a ver la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Y número 3, vamos a estudiar el juicio que vendrá de parte del Señor, el juicio del Señor. Entonces, estos son los 3 encabezados que vamos a seguir en el estudio del texto que acabamos de leer. Vamos a ver, hermanos, entonces la supremacía del Señor. Versículo 14 al 15, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bueno, en nuestro pasaje se ve a un señor, a un amo que tiene muchos bienes y que empieza a repartir a sus siervos. El Señor Jesucristo se está identificando con este amo, con este dueño. La parábola tiene que ver con Cristo y aquellos que hemos sido llamados por Él, sus siervos, sus siervas, sus hijos, su pueblo. Y bueno, en este pasaje se contempla a este amo, a este dueño, en una posición muy distinta a sus siervos. De hecho, en la misma palabra Señor y siervos podemos ver la distinción que hay de ambas personas, la posición que hay en ambas personas. Cristo es Señor y nosotros somos su pueblo. A esto se le conoce como la supremacía de Cristo, hermanos. ¿Qué es la supremacía de Cristo? La supremacía de Cristo es la superioridad de Cristo. Cristo, hermanos, está en un estado supremo. Él está en una posición muy distinta a toda su creación. La palabra nos dice que el Padre le dio a Cristo toda la autoridad.
en el cielo y en la tierra, no solamente sobre la creación, sino también aún sobre nuestras vidas. Y eso es muy importante. Esto es muy importante, hermanos, en estos tiempos. Porque muchos de nosotros estamos susceptibles a las cosas que van a venir, como si el coronavirus o como aún si el destino fuese nuestro rey, fuese el ser supremo que está gobernando y sofusgando esta tierra. No, hermanos. Cristo se muestra en este pasaje como el glorioso Rey Supremo, el Señor, el amo de todas las cosas. Hermanos, no podemos entrar en pánico, no podemos entrar en una desesperación fatal, porque Cristo reina, nuestras vidas están en sus manos. Él es el supremo de todas las cosas. En esta semana escuchaba al pastor Miguel Núñez haciendo un fuerte énfasis en este aspecto, porque aún la iglesia está con un temor como del mundo. No, hermanos, no podemos entrar en ese pánico. Estamos en las manos del Señor, Él reina. Él decide quién muere, quién vive. Él decide a quién dar salud y a quién dar enfermedad. Estamos en las manos de nuestro Señor. Él es el Rey de toda la tierra. Si profundizaríamos mucho más en estos aspectos, hermanos, de la supremacía de Dios, si se predicaría mucho más acerca de esto, muchos de los hermanos temblarían, entregarían sus vidas en devoción y en obediencia al Señor. Porque no se trata, hermanos, de ver a Cristo como nuestro cuate o como nuestro amigo. Se trata de Cristo como Señor y amo, dueño de todo el mundo, de toda la tierra. Él es el Rey de la gloria. Muchas personas no tienen este pensamiento acerca del Señor Jesucristo y por ende tampoco de su evangelio. Y es por eso que en ocasiones su evangelio, el evangelio glorioso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, se lo proclama como una oferta, donde el pecador puede tomarlo o dejarlo. Se ve a veces a Cristo como aquel caballero que está atado de pies y manos, esperando a ver qué dicen las personas, si le aceptan o no lo aceptan en su corazón. Hermanos, eso es una mentira. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de la tierra. Él tiene autoridad aún sobre nuestras vidas. Y el evangelio no es una oferta, el evangelio es una demanda al hombre a que se arrepienta, a que reconozca su rebelión contra su Señor y se incline y se postre ante Él en obediencia. Eso necesitamos nosotros entender. Esta es una realidad. Y ese mismo Rey de gloria, hermanos, vendrá por segunda vez. Y eso es lo que está diciendo en el contexto todo el evangelio de Mateo. Así que, hermanos, no se puede negar la realidad de que Cristo es Señor de todo. Y de que su evangelio debe ser proclamado tal cual como es. Por otro lado, esta parábola nos muestra al Señor Jesucristo como poseyendo todas las cosas. Y esa es una verdad. Hermanos, del Señor Jesucristo son todos los bienes de esta tierra. Todo lo que has tenido en tu mano le pertenece a Él. Todas las bendiciones que Él ha derramado son de Él. Y es así como se muestra este pasaje. En el versículo 14, en la última parte, tú puedes ver que el Señor Jesucristo cita a este amo y dice que este amo entregó sus bienes. Entregó lo que le pertenecía a Él. Los entregó a sus siervos para que ellos sean mayordomos. Esto significa, hermanos, que nada, absolutamente nada de lo que tú tienes en tus manos, nada te pertenece a ti. Todo es de Dios. Todo es de Él. En Primera Crónicas, capítulo 29, vayamos, hermanos, allá, Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, contundentemente el Señor proclama esta verdad. Dice Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque
Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y termina el texto: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Él. Todo es todo, hermanos. Todo. Y todo lo que tú tienes en tus manos lo has recibido de la mano de Dios. Dios te lo ha dado. Y eso es lo que tú debes entender aún en este tiempo en la que estamos atravesando. Porque hay cosas en las que Dios te ha dado aún aquí y hay cosas que Él te ha quitado. Él es supremo. Él es el que gobierna esta tierra. A Él le pertenecen todas las cosas. Muchas veces olvidamos esto, hermanos, y pensamos que las cosas que poseemos nos pertenecen. La vida me pertenece, la salud me pertenece, mi dinero me pertenece, esto es mío, esto es mío. No, hermanos, eso no es verdad. Estas cosas no nos pertenecen. El mundo ha estado poniendo en nuestras mentes, y aún en la mente de muchas personas, ha estado poniendo esa forma egocéntrica de ver la vida, de que todo es mío. No, hermanos. Es verdad, nosotros trabajamos, es verdad, nosotros nos sacrificamos, pero es Dios quien abre las puertas. Es Dios, hermanos, quien da las posibilidades para que tú puedas progresar. Todas las cosas son de Él. Así que no es tu vida, no es tu dinero, no es tu familia, es de Dios. Dios te lo ha dado. Y vemos en la parábola que leíamos de los talentos que este amo dio a sus siervos sus bienes. No los dio porque ahora van a ser de Él, los dio como un préstamo para que ellos sean buenos administradores. Sean buenos administradores. A veces, hermanos, ese pensamiento que tenemos de que las cosas son nuestras nos hacen perder de vista la realidad de que un día vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Obviamente, si alguien piensa que algo es de Él, es mi vida, entonces como es mi vida, yo no tengo que rendir cuentas a nadie. No me importa nada, es mi vida, yo hago con mi vida lo que se me dé la gana. Donde yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, es mi vida. No, hermanos, eso es mentira. No es tu vida. Dios te la dio. Dios nos ha dado todas las cosas que tenemos. En una ocasión, Elizabeth Elliot cuenta una historia apócrifa relacionada con Jesús, y quiero que la escuches, que va asociado, ilustra muy bien la realidad muchas veces que pasamos, aún como cristianos, pensando a veces que las cosas son nuestras. Dice Elizabeth Elliot, hablando de Jesús: un día, dice, Jesús les dijo a sus discípulos: quiero que lleven una piedra por mí. Quiero que lleven una piedra por mí. Entonces cada uno de ellos empezó a recoger una piedra. Y bueno, ustedes conocen al apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, bueno, se ideó, dice ella, un gran plan y escogió la piedra más pequeñita, una piedra pequeña, y se la metió al bolsillo. Y bueno, el Señor Jesucristo dijo: bueno, vengan y síganme, vamos a emprender el viaje. Y empezaron a emprender el viaje. Los demás discípulos agarraron cada uno su piedra, pero Pedro agarró la piedra más pequeñita. En un momento determinado del viaje, el Señor Jesucristo dijo: bueno, ha llegado la hora de la cena. Siéntense cada uno de ustedes y pongan sus piedras delante de ustedes. Y cada uno empezó a colocar, y el Señor Jesucristo, dice la historia, hizo un milagro, convirtió las piedras en pan. Y como ustedes saben, hermanos, el apóstol Pedro recibió un pan pequeño.
pequeño porque llevó una piedra muy pequeña. Y dice que cada uno de ellos empezaron a comer y bueno, se saciaron, pero Pedro quedó insatisfecho. El Señor Jesucristo volvió a dirigirse a sus discípulos y les dijo: quiero que lleven otra piedra por mí. Entonces el apóstol Pedro dijo: wow, ya pillé, ya sé cómo es esto. Entonces escogió una piedra, la piedra más grande. Y bueno, ni siquiera podía caminar con esa piedra. Él tenía la esperanza de que esa piedra se iba a convertir en pan. Y bueno, empezaron el viaje. Pedro apenas podía cargarla. Con mucho sufrimiento, con mucho dolor llevaba su piedra. Y otra vez llegó la hora de la cena y el Señor Jesucristo le llevó a sus discípulos, dice Elizabeth Elliot, a la orilla de un río. Y bueno, les dijo a sus discípulos: quiero que ahora tiren sus piedras al río. Y todos empezaron a tirar sus piedras al río, incluyendo Pedro. Y el Señor Jesucristo dijo: ahora síganme. Y empezaron a caminar. Pedro le miró al Señor perplejo, confundido, un poco molesto, porque llevó tantos kilómetros de piedra pesada. Él pensaba que el Señor iba a hacer un milagro para él. Y el Señor Jesucristo, mirándole a Pedro, le dijo: Pedro, ¿no recuerdas lo que yo les pedí a cada uno de ustedes? Yo no les prometí pan en ningún momento. Lo que yo simplemente les dije es que ustedes lleven una piedra por mí. El hecho de que yo les dé una bendición, el hecho de que yo les provee algo, no significa que ustedes lo merezcan o que que eso ahora sea de ustedes y que yo tengo la responsabilidad ahora de siempre hacer lo mismo. No es así. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Y muchas veces nosotros tenemos esa idea, hermanos, de la vida. Muchas veces el Señor nos ha hecho algunos milagros, el Señor nos ha dado algunos bienes a nosotros, pero a medida que pasa el camino, a medida que vamos caminando en el viaje, pensamos que no las merecemos y aún pensamos que son nuestras. Hermanos, eso no es verdad. No es verdad. En ocasiones incluso nos gloriamos de algunas posesiones que tenemos que no nos pertenecen, sino que son de Dios. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo les decía a los hermanos de Corinto: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que, mis hermanos, todo lo que hay en tu mano es lo que el Señor te ha dado. Nuestro Señor y Jesucristo, supremo, Rey glorioso, ha puesto en nuestras manos para que nosotros las ministremos. Aquí en la historia, volvamos, hermanos, al Evangelio de Mateo capítulo 25. Este amo entrega a sus siervos ciertos talentos. Dice el versículo 15: a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. El amo entregó talentos, y alguno tal vez pudiese decir: claro, talento se refiere a tocar una guitarra o un violín. No, hermanos, el talento se refiere en este pasaje a una medida de valor. De hecho, se refiere a dinero, En el versículo 18, Jesús utiliza otro sinónimo para hablar de talento, otra palabra que tiene que ver con talento. Dice el versículo 18: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Ya no dice escondió el talento, sino el dinero. Era dinero. Se decía que un talento equivalía a 20 años del jornal de un judío. 20 años, un solo talento. Era mucho dinero. Y eso es lo que el Señor les dio a cada uno de ellos. Por eso, hermanos, podemos asociar el talento en este pasaje con cada una de las bendiciones valiosas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Juan Carlos Wright, hablando de este tema, decía este hermano: cualquier cosa que el Señor nos haya dado, cualquier cosa es un talento, una medida de valor, para la gloria de Dios. Nuestro conocimiento, nuestro dinero, nuestra familia, nuestra salud, nuestra capacidad para razonar el conocimiento de la palabra, todo es un préstamo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros.
Ahora, ¿con qué estándar este amo ha entregado sus bienes? Hermanos, el Señor no nos da cosas por accidente. No, hermanos. No es que al Señor se le ha descuidado o ha pasado de largo las cosas que nos ha dado o las cosas que Él nos ha quitado. No, hermanos. Él tiene un estándar para poder proveer a cada uno de sus hijos ciertas bendiciones y tiene que ver con su sabiduría, hermanos. Ese es el estándar, su sabiduría. Él ve cómo somos nosotros y qué capacidad vamos a tener de poder maniobrar, utilizar todas estas bendiciones. Dice el texto que es en el versículo 15 que este amo dio a sus siervos conforme a su capacidad y se fue lejos. Conforme a su capacidad. Ese es el estándar del Señor. Y cuando el Señor ve a sus siervos y ve que no todos tienen la misma capacidad, entonces es sabio que a cada uno de ellos les dé ciertos talentos de forma individual y diferente. Y es justamente lo que el texto también menciona. El Señor no nos da a todos por igual, hermanos. Para Cristo no hay uniformidad ni hay igualitarismo. No, hermanos, para el Señor Jesucristo hay sabiduría y en su sabiduría a algunos les da más y a otros les da menos. Dice el versículo 15 que a uno le dio 5, al otro le dio 2 talentos y al último le dio solamente 1 talento. Y esto a veces es muy difícil de entender en la vida cristiana cuando lo ponemos en práctica. Porque Satanás nos zarandea con pensamientos malos. A veces cuando vemos al prójimo, cuando vemos al hermano con más salud, con más economía, muchas veces somos tentados a caer en el pecado de la codicia, de la lujuria, mirándonos unos a otros, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, hermanos. No podemos caer en eso. Debemos confiar en la sabiduría de nuestro Dios. Dios es sabio. Y Él nos ha dado a nosotros conforme a nuestra capacidad. ¿Usted pudiera entregar un cuchillo a su niño de 1 año? ¿Usted pudiera entregar un cuchillo al niño de 1 año? No, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad de poder utilizar esa herramienta. Pero sí puede entregar un cuchillo a una persona adulta para poder pelar una naranja o para poder cortar una manzana. Eso es obvio, hermanos, porque tiene la capacidad. A veces Dios hace con nosotros así. Tenemos muchas cosas en mente que queremos que Él haga por nosotros. A veces le pedimos, Señor, dame esto. Tal vez en este tiempo de pandemia tú le estás rogando, Señor, dame trabajo, Señor, dame más economía, dame más salud, Señor. Tal vez tú estás rogando muchas cosas que hasta ahora no se te han hecho realidad, no se han cumplido. Y tal vez el Señor te ha respondido no ahora. Porque yo sé que no tienes la capacidad para tú utilizar esto. Yo sé lo que te conviene. Y a veces el Señor nos restringe de algunas cosas para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Y algunas veces Él nos confía, hermanos. Y eso es lo que se ve en este pasaje, la sabiduría del Señor dando a sus hijos conforme a su capacidad. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, el cuestionamiento que debemos hacerle al Señor no es ¿por qué no me has dado? Quiero esto, ¿por qué no lo tengo? No, la pregunta que debemos hacerle al Señor es Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga con esto que me está pasando? Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo. Versículo 16, al 18, dice la palabra del Señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuál es la voluntad del amo en esta historia? ¿Qué quiere el Señor de estos siervos? Hermanos, Él quiere que trabajen, que sean productivos, fructíferos. Es lo que se ve.
Dice el texto en el versículo 16, bueno, que cada uno les dio talentos y cada uno de ellos empezó a negociar, empezó a trabajar, a ser fructífero, pero uno no lo fue. Uno no lo fue. La voluntad del Señor Jesucristo, hermanos, con todo lo que nos ha dado, es poder ser buenos administradores, es poner en obras cada una de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Martín Lutero luchaba con este principio en el siglo XVI. En ocasiones, los hermanos a quienes él había enseñado, habían abrazado con vehemencia la doctrina de la justificación por la fe. Ellos aceptaban que Cristo y solamente Cristo por su obra y no por nuestras obras nos había salvado. Habíamos llegado al hecho de ser justos delante del Padre. Los hermanos abrazaban esto con vehemencia, pero hermanos, sus vidas daban mucho que desear. Ellos no trabajaban, dice Lutero. Así que él hacía un fuerte énfasis en el sacerdocio de cada persona. Ustedes saben lo que dice la palabra. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, para trabajar, para producir. Hermanos, muchos el día de hoy piensan de igual manera. Abrazan las doctrinas de la gracia. Abrazamos con vehemencia, hermano, la salvación por gracia únicamente, por sola gracia, por sola fe, pero nuestras vidas, la forma como manejamos los bienes que Dios nos ha dado, da mucho que desear. No hace falta, hermanos, poder recapitular todo lo que dice la Biblia hablando de las obras de cada uno de los hijos del Señor. Jesús dijo en Juan: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pero todo pámpano que no dé fruto, que no trabaje, será cortado y echado en el fuego. Y aún Santiago dijo con contundencia que la fe sin obras es muerta. Es muerta, no sirve, hermanos. La diligencia de estos dos primeros siervos del amo es enfático. Negociaron, trabajaron, no perdieron el tiempo, no desperdiciaron los bienes que el amo les había entregado. Ellos responsablemente se pusieron manos a la obra, remangaron sus mangas y empezaron a negociar y a trabajar para su Señor. Hermanos, en este pasaje se ve la oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros en Cristo Jesús de poder trabajar para Él. Y hay un tiempo limitado en la que Él nos permite desarrollar todo lo que Él nos ha dado para su gloria. Así que la exhortación de este pasaje, hermanos, es: trabaja, hazlo ya. Usa todo para la gloria del Señor. No desperdicies tu tiempo. Hay un tiempo determinado en que el amo va a volver, va a llegar otra vez, pero ese tiempo que Él te ha dado es suficiente para que tú demuestres que eres un siervo para su gloria. Busca el reino de Dios. Sé fructífero. Trabaja para el reino del Señor. En medio de estos tres siervos hubo uno que aparentemente en la historia no hizo nada. En el versículo 18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y simplemente escondió el dinero de su señor. Escondió el dinero de su señor. Este último no trabajó. Tal vez tenía miedo de poder gastar o malgastar ese dinero, así que no quiso tomar muchos riesgos. Eso se ve en el pasaje. Agarró los talentos y lo puso en la tierra y dijo: bueno, yo no hago nada, ni hago ningún mal, ningún bien, simplemente voy a esconder el dinero de mi señor y ahí va a estar tranquilo. ¿Dónde estaba el problema de este tercero? Y eso me lleva a ver, hermanos, el tercer encabezado y último en esta mañana. El juicio del Señor.
Vayamos al versículo 19 al 30. Dice la palabra del Señor: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La historia nos dice que el día llegó, como llegará también algún día, y el Señor de aquellos siervos llegó a rendir cuenta, llegó la rendición de cuentas. Y si ustedes observan el pasaje, hermanos, no fue en grupo. No, el juicio del Señor no será en grupo, no, fue individual, uno por uno. El Señor llamó al primero: ven tú, ¿qué has hecho con lo que te he dado? El primero dijo: bueno, mira, Señor, yo he trabajado. Me diste 5 talentos, aquí tienes, he ganado otros 5. Al segundo también le dijo lo mismo: yo dupliqué el dinero, yo trabajé. Y el Señor le dijo sorprendentemente, hermanos: bien, bien. Imagínense por un momento escuchar esas palabras del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es como si el Señor Jesucristo mirara a cada uno de nosotros a nuestros ojos, hermanos, y nos diría: te conozco, yo te conozco, conozco tu fidelidad, has trabajado bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, ahora sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En este pasaje se ve, hermanos, la forma como Dios mira lo que hacemos, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor elogió? ¿Qué es lo que el Señor recompensó de estos 2 primeros siervos? No fue, hermanos, la cantidad. El Señor no les dijo a ellos: wow, tú que has recibido 5 talentos, tú eres mucho mejor que el que ha recibido 2 talentos porque has ganado más. No, hermanos, el Señor no ve la cantidad. El Señor ve la fidelidad. Cuán fieles somos al llamado que Él nos ha dado. Eso es muy importante en la viña del Señor. Cuán perseverantes somos, cuán involucrados estamos en su reino. Hermanos, estos 2 primeros siervos no escatimaron en ninguna forma cuánto el Señor les había dado. El que tuvo 2 talentos no dijo: Señor, es que yo quería 5 talentos. O el que tenía 5 no dijo: es que yo quería solamente 2. No, hermanos, ellos no vivieron de fantasías. Ellos pusieron manos a la obra con lo que el Señor les había dado, el amo. Y esto es lo que necesitamos, hermanos, recordar. Algunas veces nosotros pensamos y decimos al Señor: Señor, mira, si tú me das esta casa, si tú me das este auto, si tú me das este trabajo, yo te voy a servir. Oh Señor, si tú me das esta familia, si tú me das... Hermanos, nosotros vivimos de cosas fantasiosas. No, hermanos, el Señor no quiere que vivamos de esa manera. Trabaja con lo que el Señor te ha dado, conténtate con lo que tienes. La pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿En qué lo estoy involucrando? ¿En qué me estoy metiendo? ¿En qué lo estoy gastando? Hermanos, el Señor recompensa nuestra fidelidad. Y son en estos momentos donde la iglesia debe trabajar. Debemos ponernos manos a la obra, hermanos. Hay tanto por hacer. Hay tanto por dar. Dios nos ha permitido atravesar esta pandemia, hermanos, para su gloria. Tal vez nuestros
tatarabuelos no sabían de cosas como las que estamos viviendo ahora, pero Dios nos ha permitido estar en momentos como estos para poder reflejar y trabajar para su obra. Tú puedes trabajar para Él, con tus hijos. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu familia? ¿Cómo estamos llevando a nuestros hijos, a nuestros familiares a los pies del Señor? ¿Cómo están nuestras vidas, mis hermanos? No es tiempo para estar en chucherías, en cosas triviales, mis hermanos, pecando, practicando el pecado, inseguros, pensando qué va a pasar. No, es momento de estar seguros, ponernos manos a la obra, trabajar y ser fieles a nuestro Señor, porque Él fue fiel en todo. Hasta el día de hoy Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que tome el arado y no mires atrás, mira adelante y trabaja. Hay hermanos que están pasando necesidad. Y tú puedes ser un instrumento de Dios para poder bendecir con tus bienes, mi hermano. Cuidado que seas como el último de estos siervos. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oh, hermanos, lo primero que tú ves en la actitud de este siervo, último siervo, es la excusa. La excusa. Él llega ante su Señor, pareciera que tiene una sana teología, lo llama Señor, ¿no? Como los otros tres. Pero hermanos, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice ese dicho. No solamente es poder pensar acerca de Dios, sino en la forma como yo estoy poniendo en práctica lo que sé de mi Señor. Este último siervo sabe que Él es su Señor, pero no vive a la luz de lo que sabe. Y lo primero que hace es excusa. Es que, Señor, te conocía que eres hombre duro, diríamos en nuestra palabra, parafraseando. Es que sabía que tú siembras donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Es que tuve miedo y fui y escondí tu talento. Es que esta es una de las evidencias de un hombre que no le gusta trabajar para el Señor. Es excusa, es que nunca está disponible. Y a veces podemos caer, hermanos, en este pecado de excusarnos, de evadir nuestra responsabilidad. ¿Cómo está tu vida en estos tiempos de pandemia, donde tienes la posibilidad de escuchar la palabra, donde tienes la posibilidad de poder escuchar un sermón y estás a un clic de hacerlo, de entrar a alguna de las páginas de tantas que hay, hermanos, bíblicas, aún reformadas, donde podemos escuchar la verdad de Dios? ¿Qué haces? Algunos ni siquiera asisten a los cultos de oración, ni siquiera están involucrados en las reuniones online, cuando es simplemente un clic. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando contigo? Es que. ¿Vamos a vivir de excusas, mis hermanos? No. Un siervo fiel no pone excusa. Un siervo fiel se entrega, asume su responsabilidad y trabaja para su Señor. ¿Por qué no disipulas a tu familia? Es que, hijos, ¿por qué no obedecemos a nuestros padres? Es que, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que, ¿por qué no trabajas para el reino de Dios en el lugar donde estás? Es que, ¿por qué no das de tus bienes? ¿Por qué no nos ayudas para involucrarnos todos y para protegernos todos en solidaridad? Es que no puedo, es que. Excusas y excusas, hermanos. Esta es la primera evidencia de este último siervo. Lo segundo que vemos, hermanos, es la neutralidad. Él se ve neutro. Yo no hice ni bueno ni malo, prefiero estar neutro. No estoy ni de aquí ni de allá. Señor, yo no te robé, porque no lo robó, no te robé. Aquí tienes tú un talento, te lo estoy devolviendo. Pero tampoco fue fructífero. Aquí tienes tu talento. Hermano, la neutralidad es otra de las cosas que a veces atraviesa la iglesia. Prefiero no hacer nada y estarme quieto. No, hermanos, hacer nada es hacer algo contra Dios y es pecar.
Pecar no solamente es hacer algo, pecar también es no hacer nada sabiendo lo que debes hacer. Y hay cosas que tú sabes que debes hacer, hay cosas que se te han dicho que debes hacer y no lo haces. Es pecado. ¿Cuántas exhortaciones como estas has recibido, mi hermano? ¿Cuántas amonestaciones hemos recibido como estas y hasta ahora no la ponemos en práctica? Es pecado no hacer nada, es una ofensa delante de Dios. A nuestro Señor nadie le engaña y Él sabe lo que está pasando en el corazón de un hombre con estas características. Miren el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el problema, hermanos, por la que una persona no puede trabajar para su Señor? Hermanos, no son excusas, no es ni siquiera la neutralidad. Esto tiene que ver con la flojera, con la negligencia. Lo que el Señor está diciendo a este siervo es: tú eres indolente, eres perezoso, eres malo, no te dio la gana de trabajar, es por simple flojera. Y esto es, hermanos, lo que a veces nos sucede. Somos muy perezosos para la obra. No queremos trabajar. ¿Cuántas veces te has esforzado en leer tu Biblia? Es una cosa tan sencilla, mis hermanos, en leer la palabra del Señor. En esta semana, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces has estado en devoción, en oración al Señor? ¿Cuántas veces? Y muchas veces nos quejamos: pero es que, Señor, ¿por qué pasó esto en mi vida? Porque somos indolentes, somos perezosos, nos estamos distrayendo con trivialidades, con cosas que no valen la pena. Y eso es lo que pasó con este hombre. Y hermano, las consecuencias de las actitudes que muchas veces tomamos son trágicas. Y eso es lo que está diciendo este texto. Miren la sentencia del Señor: quítenle ese talento. Él no se lo merece, él no merece eso. No es confiable, no es perseverante. Y denle al que trabaja. Y muchas veces el Señor hace eso con nosotros para ayudarnos a mirar en nuestra vida cotidiana. Quita, trae. No estás trabajando. Tú no eres perseverante. Le voy a dar al otro. Hermanos, a pesar de que en esta tierra hemos visto estas cosas del Señor en nuestra propia vida, no cabe duda, hermanos, que en el juicio final esto será aún mucho más peor. Y el Señor termina con esta sentencia y esta advertencia terrible, como una llamada de atención a todos nosotros, mis hermanos. En el versículo 30, tengan cuidado que su fin sea el infierno de fuego. Dice la palabra que este último siervo que no trabajó, que no fue fiel a su Señor, al final de su vida, dice, versículo 30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, tenemos que trabajar. Estamos llamados a trabajar aún en este tiempo. Y el mayor ejemplo de servicio y de fidelidad al Señor fue el mismo Señor Jesucristo. Todos nosotros somos siervos inútiles, mi hermano. Todos nosotros, empezando del que está predicando aquí, un siervo inútil, negligente también, que no hace su trabajo como debe ser, pero solamente por la gracia del Señor, por su misericordia, podemos seguir trabajando en su viña. Pero hermanos, eso no puede ser posible a menos que podamos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único en esta tierra, el único que hasta el final de su vida sirvió al Señor, aún en momentos difíciles, aún estando en sombra de muerte, sirvió a su Señor
con fidelidad. ¿Recuerdan lo que Él dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45? Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y el mayor acto de servicio, dijo el Señor, es dar mi vida en rescate por muchos. Nuestro Señor nos enseñó, nos marcó el camino de lo que es vivir para la gloria de Dios, hermanos. Resistiendo al pecado, resistiendo al mal. En ocasiones Satanás lo tentó, le hizo ver mansiones. Usted recuerda en Mateo capítulo 4, le hizo ver maravillas. Yo te voy a dar esto si postrado me adorares. Pero él no declinó su mirada, él fue fiel a su Señor, trabajó. Hermanos, solamente en Cristo vamos a poder pasar estos momentos difíciles para la gloria de Él, en servicio a su palabra. Simplemente, hermano, yo quiero que tú respondas a esta pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el Señor en este tiempo de pandemia? ¿Cómo está tu vida de servicio a Él? Primero con los tuyos, con los de tu casa, y después con la iglesia, y después con la sociedad. Hermanos, pongámonos manos a la obra. Pongámonos manos a la obra. Agarremos el arado y trabajemos juntos. Juntos, mis hermanos, para la gloria del Señor, sirvamos. El reino de Dios no solamente se limita a la iglesia, tiene que ver con la sociedad, con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, hermanos. Y tú puedes ser un instrumento de bendición. Sé fiel al Señor. Y recuerda, un día Él te mirará a tus ojos, y a pesar de que hayas derramado grandes gotas de lágrima, hermanos, de tus ojos, y hayas sufrido en este arduo trabajo en la viña del Señor, recuerda un día que Él te llamará y te dirá: bien, lo has hecho bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, hijo mío, esto que has pasado en la tierra te ha llenado de felicidad, de estas bendiciones. Imagínate lo que tienes allá en la eternidad. Hermanos, aquí trabajamos para que en el cielo descansemos. Aquí cooperamos, aquí sufrimos, aquí ponemos manos a la obra, allá descansamos. Allá nuestras lágrimas, hermanos, son enjugadas. Allá está el descanso, el reposo eterno. Pero mientras no lleguemos a la eternidad, tenemos que seguir trabajando para la gloria de Dios. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo que tú nos has dado. Bendito seas, oh Señor. A ti sea la gloria por siempre. Y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas, que los llenes de gracia, de tu favor. A ti sea la honra y la gloria, y haznos siervos para tu gloria. Ayúdanos a ser fieles con todo lo que tú nos has dado, con nuestros bienes, con nuestra familia, con nuestra vida, Señor. Nada nos pertenece, todo es de ti. Perdónanos, Padre, y encomendamos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, hermanas, hemos escuchado el mensaje del Señor. ¿Cuántos les ha tocado el corazón el mensaje? Pero en este momento quiero decirles a mis hermanos en Cristo, donde están sufriendo la enfermedad. Hermanos, ustedes conocen la palabra del Señor más que todo. Nosotros tenemos esperanza en que el Señor nos ha prometido en sus promesas. Hermanos queridos, soporten la enfermedad, porque esta enfermedad solo el Señor sabe, es para amoldarnos a nosotros.
Por eso en este momento yo les pido, con ese corazón, con ese amor, hermanos queridos, soportemos todas estas calamidades y pensando lo que el Señor nos dijo aquel día: soportad, porque yo estoy contigo todos los días. Hermanos queridos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hermanos, tiene que ser de fuerza y valor. Oremos al Señor, clamemos al Señor, porque el Señor dice: clama a mí y te responderé. Hermanos, con estas palabras queremos despedirnos, pero alabando a nuestro Señor, que dice: a Jesucristo ven sin tardar. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo: ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno. Ven. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, porque anhela tu bienestar. Vuelve a decirte: ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos, así sea.